caso de que tengan alguna duda, pregunta durante la sesión, pueden hacerlo vía chat. Vamos a estar revisando cada uno de sus comentarios para hacérselos llegar a las ponentes. Al finalizar el webinar, nuestro equipo de consultores se pondrá en contacto con ustedes para hacerles llegar la presentación. Muchas gracias. Me presento, soy Mayerlin Nájera, directora del área de Recursos Humanos, Marketing y Comunicación de Randstad México. El día de hoy vamos a platicarles sobre un tema súper importante que está hoy en día, que es sobre el papel que juegan las redes sociales en las estrategias de reclutamiento y selección de personal. ¿Cómo es que ustedes pueden implementar desde los departamentos de recursos humanos e impulsar el uso de las mismas? Para esto, pues tenemos hoy a grandes ponentes que se las voy a presentar en un momento. Pero antes de comenzar con el contenido de estas presentaciones, me gustaría hablarles un poco sobre Randstad. La siguiente, por favor. Gracias. Les voy a hablar un poco sobre nuestros productos, sobre los servicios que ofrece nuestra compañía. Contamos nosotros con el servicio de staffing o tercerización de personal, que es reclutamiento, selección y contratación, así como la administración de talento temporal y permanente para nuestros puestos operativos, administrativos, mandos medios de industrias específicas. Contamos con el servicio de in-house services, que es reclutamiento, selección, inducción, planificación y administración de una fuerza de trabajo con habilidades específicas para niveles de demanda fluctuantes dentro de sus compañías. Contamos también con el servicio de professionals, que es el equipo de consultores altamente calificados que les van a apoyar en la selección de los mejores directivos o ejecutivos, gerentes o especialistas para niveles ejecutivos dentro de sus organizaciones. El servicio de RPO, que es Recruitment Process Outsourcing, que es donde Randstad asume la responsabilidad operacional de una o varias funciones o etapas inclusive del proceso de reclutamiento y selección dentro del cliente, con el cliente y para el cliente. Consultores dedicados exclusivamente y a través de diseños exclusivos a medida del cliente. También contamos que nuestro producto más nuevo del año pasado es un producto que estamos implementando en algunas compañías, que es el servicio de outplacement, que es la consultoría para cerrar procesos de transición positivos, desde posiciones operativas hasta directores o ejecutivos dentro de las organizaciones. Acompañamos, guiamos a estos ex colaboradores que se desvinculan dentro de las organizaciones y los ayudamos a tener una búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo más conscientes y congruentes con los valores de cada una de las compañías. Cada uno de nuestros clientes son importantes. Si ustedes tienen alguna duda y quisieran detallar acerca de alguno de nuestros servicios, por favor, contáctenos al finalizar este webinar. Y bueno, sin más, la siguiente, por favor. Me gustaría presentar, hoy estamos de manteles largos por nuestros invitadas el día de hoy. Gabriela Coló es Senior Regional Account Manager de Latinoamérica para lo que son las cuentas globales en Search and Staffing en LinkedIn. Gabriela es una profesional con más de 13 años de experiencia en la industria de Search and Staffing. Después de más de 2 años trabajando con una gran consultoría multinacional como senior, hizo parte también de una startup en una consultoría local en Brasil. Ella llegó a tener un equipo de más de 150 empleados en esta startup y más de 10 años de operación. Desde hace 4 años, Gabriela es parte del equipo de LinkedIn, cuya responsabilidad es atender las cuentas globales de LinkedIn en la industria de Search and Staffing en Brasil y toda Latinoamérica. Cabe mencionar que LinkedIn es un socio comercial de Randstad y juntos logramos que nuestras vacantes, que nuestros comentarios, que nuestras publicaciones en esta red tan grande como es LinkedIn de networking de profesionales, sea todo un éxito. También tenemos hoy a Adela Quesada, que es
de los servicios de RPO en Randstad, México. Adela es una profesional con más de 19 años de experiencia en la gestión de servicios de reclutamiento y selección de personal. A lo largo de su carrera, Adela ha participado en proyectos de atracción de talento especializados para clientes globales de diferentes industrias, como es farmacéutica, consumo, finanzas, IT, entre otros. Adela también cuenta con experiencia en entrega de servicios de RPO en México, como Share Services, hubs especializados para usuarios en Estados Unidos, en Canadá, para todo el mercado EMEA y de cross-border en Latinoamérica. Por último, me gustaría darles la bienvenida a ambas y agradecer el espacio que tienen hoy para compartir con todos nuestros invitados a este webinar. Les agradecemos mucho su tiempo y bueno, sin más, recordamos por favor mantener micrófono cerrado para tener mejor experiencia dentro de este webinar. Gabriela, te cedo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Maylin, y a todos de Randstad México. Antes de empezar, solo para que sepan, yo soy brasileña, entonces una disculpa anticipadamente por mi español, que no es muy bueno, pero espero que todos puedan aprovechar las informaciones y el contenido que yo traigo, y cualquier duda al final, estaré a disposición para consultas, preguntas, así como es la agenda del evento. ¿Okay? Bueno, entonces la idea es presentar en verdad, el resultado de una encuesta que LinkedIn ha hecho el año pasado con más de 1.500 profesionales de recursos humanos y también consultorías. En verdad, personas que trabajan con reclutamiento en general, no solamente en Latinoamérica, pero también en otros países y otras regiones del mundo. Y ahí les voy a presentar las 6 principales tendencias y resultados de esta encuesta que pueden ser muy útiles para planificación, para conocimiento y también para que podamos cambiar experiencias. ¿Ok? ¿Puede pasar? Sí, gracias. Bueno, yo empiezo presentando a ustedes un gráfico que representa cómo es el comportamiento de la tasa de contratación por país, y también considerando los momentos que vivimos desde el inicio de la pandemia. Entonces, como podemos ver, puede ser una buena noticia y también una oportunidad a todos que trabajan con reclutamiento, no solamente en los recursos humanos, pero también personas que trabajan desde consultorías, pero vemos que el mercado de reclutamiento tiene una respuesta muy rápida a las crisis, así como también son muy impactadas. Sabemos que desde el inicio de la pandemia, entonces si vemos el gráfico, vemos aquí que, por ejemplo, en Brasil, las tasas de contratación ya estaban altas por muchas razones también. La economía estaba en una fase de recuperación después de un periodo de baja, pero así que la pandemia empezó, así que el COVID fue volviendo, tuvimos, así como todos los países, una baja muy grande de contrataciones, especialmente desde marzo y abril, pero vemos que en mayo, junio, empiezan poco a poco a tener una recuperación. Entonces, ¿cuál es la principal mensaje aquí? Es que tenemos que estar siempre atentos a las oportunidades, entonces preparados para alcanzar las mejores oportunidades, los mejores candidatos, así que la situación evolva para un mejor escenario. Entonces, al mismo tiempo que el reclutamiento es muy impactado y todos nosotros sabemos que las vacantes muchas veces son pausadas o entonces cerradas en un momento de crisis o entonces como por ejemplo la pandemia, pero también sabemos que la demanda
vuelve muy rápido. Entonces, estar preparado es muchísimo importante para que podamos tener en las manos las mejores oportunidades, los mejores candidatos. ¿Ok? ¿Puede pasar, por favor, la presentación? Muy bueno. Entonces, empezamos con la primera tendencia, el primer resultado de la encuesta, que se contratará menos de forma externa y se recurrirá más a los recursos de la empresa. O sea, el reclutamiento interno tuvo un aumento de 20% desde el inicio de la pandemia. Entonces, es decir que cada vez más las empresas también están invirtiendo no solamente en contratación de personas externas, pero evaluando y también tomando tiempo con otras áreas también de recursos humanos, como entrenamiento, desarrollo de personas, y aprovechando mucho más los recursos que ya tienen dentro de la empresa. Entonces, para nosotros que trabajamos con reclutamiento, también una información importante, porque los procesos que utilizamos para buscar personas externamente pueden también ser utilizados y siempre van a ser utilizados para buscar internamente. Y también tener una conexión mayor con las otras áreas, los otros departamentos de recursos humanos, como por ejemplo desarrollo de personal, como entrenamiento y todo tipo de capacitaciones y learnings. ¿Okay? Y una información también que tuvimos con esta encuesta es que 2 de cada 3 personas que nos contestaron esperan que su presupuesto de formación aumente o siga igual. O sea, está muy conectado con este aumento de la movilidad interna en las empresas. O sea, invertir también no solamente en la contratación de nuevos talentos, pero invertir en la formación de las personas que ya están dentro de las empresas. ¿Okay? Bueno, ok. La tendencia 2 es relacionada con la diversidad. Es un tema muy actual, muy presente en las discusiones en todos los medios de comunicación. Entonces, la selección del personal hará que las empresas den un paso al frente en cuanto a diversidad. O sea, de los profesionales que contestaron a la encuesta, 75% dicen que la diversidad será muy importante para el futuro de la selección. O sea, como es un tema que ya estaba muy actual, muy presente, con todo que pasó con la pandemia y también con algunos de los movimientos como Black Lives Matter y otros también, incorporar la capacidad de seleccionar personas con diversidad, no solamente de culturas, etnias, género y todo eso, es cada vez más importante, no solamente porque es una demanda del mercado, como para mostrar para el mercado que tienen diversidad, pero ya está probado en muchos estudios que cuanto más diversidad una empresa tiene, mejores son los resultados. Entonces, los profesionales de recursos humanos van a ser cada vez más llamados a incorporar metodologías y también buscar diversidad en los procesos selectivos. ¿Okay? Y la otra información que es acerca de las entrevistas. Entonces, 43% de los profesionales dice que los responsables de selección, esta en relación a los hiring managers, ¿sí? Entonces, están diciendo que los responsables de selección no se encargan de entrevistar a una lista diversa de candidatos. Entonces, además de tener la demanda, ser una necesidad y también algo que el mercado busca, la mayoría de las personas aún no está preparada para hacerlo. Entonces, dar una oportunidad a todos para que busquen
competencias y ampliar sus competencias, su formación y también su conocimiento para incorporar la diversidad en todos los procesos de selección. ¿Ok? Próximo. Bueno, ahora hablamos de una pauta también muy frecuente, muy actual y también que impacta a nosotros, a las personas, que es la selección del personal remoto, ¿sí? Nos parece que antes de la pandemia ya había muchas etapas del proceso de selección remoto ya incorporado a los procesos de selección, y también los reclutadores ya estaban, ya solían hacerlo, pero ahora tenemos la necesidad de hacer todo el proceso de una forma completa, de forma remota, ¿sí? Entonces, 85% de los profesionales de colocación que participaron de la encuesta dicen que el trabajo de selección remoto seguirá después de la pandemia, y 71% dice que la remota será la norma. En verdad que nosotros desde LinkedIn entendemos que va a haber una mezcla de las etapas presenciales y también virtuales, especialmente en las posiciones más específicas o entonces más seniores, pero para las posiciones que tienen con profesionales menores o entonces con un volumen muy grande de vacantes, la parte remota va a ser utilizada como nunca antes. Entonces, de hecho, es un proceso que va a quedarse, pero no entendemos que va a ser una cosa solamente remota. Vamos a tener una mezcla, especialmente para las posiciones más complejas. Ok, próximo. Así seguimos para la tendencia número 4. También hablando del teletrabajo, no solamente hablamos de la selección a través del mundo virtual, y ahí ahora hablamos del teletrabajo, ¿sí? Entonces los técnicos de selección estarán al frente de la transición al teletrabajo, porque es una... la selección siempre en el pasado fue pautada por entrevistas presenciales, etapas presenciales. Entonces es un cambio muy grande. Entonces los profesionales de selección van a ser uno de los principales agentes de este cambio, ¿sí? Interesante ver que 20% de los empleos a distancia aumentaron la diversidad, aumentaron en 20% la diversidad geográfica de los candidatos. O sea, antes se buscaba candidatos que podrían estar más cerca de la empresa, mismo en la misma ciudad. Si una persona estaba ubicada como una hora y media lejos de la empresa, ya no sería una mejor opción, especialmente porque la persona va a gastar mucho tiempo haciendo todo el transporte. Pero ahora con la pandemia, una de las ventajas es que las personas pueden buscar nuevos pools de talentos en todos los lugares, no solamente en el mismo país, pero pueden ampliar muchísimo el pool de candidatos y el pool de talentos, y también observando la diversidad, ¿sí? Y también 68%, en verdad, el asesoramiento a las empresas en la planificación laboral es cada vez más importante para casi 70% de los profesionales de colocación. O sea, no solamente hacer el proceso,
pero también hacer una planificación laboral pensando también en todos los pools de candidatos es algo que las empresas y también los profesionales de selección están cada vez más enfocados, ¿sí? Y esto también pasa por una transformación de la área de recursos humanos y también de talent acquisition, que está cada vez más vista como una área estratégica para la empresa, que es la área que va a hacer la búsqueda y la evaluación de los talentos de la empresa, que son como el cerebro de la empresa, ¿sí? Adelante. Ok, ahora hablamos de un tema que es también muy actual, que es la marca empleadora, y en la pandemia todo eso se quedó muchísimo más evidente, ¿sí? Entonces, si antes los candidatos, las personas estaban cada vez más interesados en no solamente en una vacante, en los sueldos o entonces en cuál sería la función, pero la marca de la empresa y lo que representa la marca estaba cada vez más importante a los candidatos en un momento de tomar una decisión si van a seguir en un proceso de selección o no. Y ahora con la pandemia, esto es mucho más tal cual, mucho más importante porque, y ahí vemos en la encuesta que los profesionales de selección, más de la mitad, esperan aumentar su presupuesto de inversión en trabajo, para trabajar la marca empleadora. Porque esto es un factor muchísimo importante al momento de atraer los mejores profesionales, ¿sí? Como hablamos, no es solamente la función, el cargo o entonces el bonus o el sueldos, pero lo que representa la marca de la empresa es una de las cosas más importantes, especialmente para los talentos más jóvenes, más potenciales, ¿sí? Seguimos entonces. Una de las estrategias y una de las acciones muy importantes de las empresas es cómo responder durante todo el periodo de la pandemia, cómo hacer su posicionamiento durante la pandemia. ¿Sí? Los temas más actuales generaron un enganche, una interacción en LinkedIn mucho mayor. Entonces, la interacción con publicaciones de las empresas acerca del COVID eh, fueron 24% mayor en las empresas desde antes de la pandemia. Y acerca de diversidad, las publicaciones aumentaron en más de 80% la interacción con, con las personas y usuarios de LinkedIn. O sea, estos dos temas son muy relevantes para el momento y generó una interacción mucho mayor, y eso también eh, es muy... eh, es muy positivo para las empresas porque la marca empleadora depende también de la empatía de las acciones y también de los valores que comunican las acciones, ¿sí? Entonces, todo eso es muy importante también después en el proceso de selección para ayudar a traer los mejores. Bueno, y la última tendencia es acerca de cómo será la evolución de las competencias de las personas que trabajan en selección. Por la encuesta vemos que la capacidad de adaptarse y la flexibilidad es la principal a los profesionales de selección, ¿sí? Entonces, vemos ahí que 53% de los profesionales dicen que esta es la capacidad, la competencia más importante, porque hay que acompañar los cambios del mercado, los cambios, las necesidades, para que pueda adaptarse y seguir atendiendo la demanda de las empresas, ¿sí? Entonces, la adaptación, la flexibilidad
fue la competencia más importante para los reclutadores, ¿sí? Y, adelante. Y además de la flexibilidad que ya mencionamos, algunas otras también están destacadas como desarrollo personal, que es la capacidad de adquirir nuevas competencias, la diversidad y la inclusión, el seguimiento de los candidatos, la tomada de decisión y también la estrategia de recursos humanos. Esta última también muy importante porque como había dicho, la área de talent acquisition, reclutamiento y selección de personas está cada vez más estratégica y no solamente como transaccional, porque es una área que capta las personas, y las personas son la máquina, el cerebro de la empresa. Entonces, todas esas competencias son muy importantes y van también a estar siempre evoluyendo junto con los profesionales de selección. Bueno. Muchas gracias, Gabriela. Te agradecemos mucho el compartir estos datos estadísticos que LinkedIn ha recaudado. Como bien mencionabas, la importancia que tiene que ver con el movimiento de los profesionales en recursos humanos es lo que nos lleva a la mayoría de los participantes el día de hoy a tomar mejores decisiones y saber cuál es el input al que debemos estar direccionando nuestra estrategia en este año, ¿no? En el 2021. Principalmente lo que comentas de la marca empleadora, cómo esta se vuelve tan visible hoy en día para los candidatos, para el talento que estamos atrayendo, y justo a través de las redes sociales es como nos ven, ¿no? Más cercano, la gente hoy investiga más sobre estos valores que comentas de la compañía. Por eso es que es importante mantenerlo dentro de la estrategia, la inversión quizá que se le puede hacer de acuerdo al tamaño de nuestra organización, tomarlo en cuenta. Y la parte también que creo muy interesante que comentas, Gabriela, del tema remoto, cómo las redes sociales hoy nos pueden estar facilitando el trabajo también para la búsqueda de talento finalmente. Y es un poco más también de lo que va a mencionarnos y a compartirnos esta mañana Adela, justo con estas ideas, tips de todo lo que sucede hoy en las redes sociales, en las diferentes redes sociales que tenemos. Muchas gracias, Gabriela. Le doy la palabra entonces a Adela. Gracias. Muchas gracias. Muito obrigado, Gabriela. Muito bom su español. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Un placer poder estar aquí con ustedes y compartir aquí con el panel con Gabriela. Y bueno, me presento antes que nada, yo soy Adela Quesada, estoy a cargo de la línea de negocios de RPO y MSP para Randstad México. Encantada de poder estar con ustedes y obviamente agradeciendo mucho el tiempo que se toman para estar en esta sesión. Y bueno, me encanta mucho, me apasiona este tema de las redes sociales. La verdad es que es un tema muy interesante. En particular les puedo decir, digo, el coronavirus y la pandemia nos ha forzado a vivir pues una vida súper online, ¿no? En todos sentidos, nuestros hijos, nuestro esposo, toda nuestra familia, incluso el que están trabajando y estudiando en casa, incluso nos ha permitido estar de la mano de cerca con nuestros familiares a través de sesiones virtuales, y no deja de ser lo mismo en el ámbito también laboral. Las redes sociales han cambiado este proceso de difusión de vacantes. Anteriormente veíamos algunas posiciones un poquito más entry level o posiciones junior o de planta, operarios, que anteriormente no utilizaban tanto las redes sociales para búsqueda de empleo. Teníamos que hacer esa búsqueda directa en sitio, en pues todo lo que es el volanteo, perifoneo, todas esas actividades de campo. Y obviamente con esta pandemia pues no se nos permitió por los distintos semáforos en los que nos hemos visto expuestos, pero lo interesante es cómo esto ha evolucionado. Vamos a ir al siguiente slide.
prácticamente en el estudio que tuvimos de Research de Randstad del año pasado, uno de cada 3 job seekers, son algunos datos muy duros que les voy a dar que son interesantes, uno de cada 3 job seekers en realidad buscan oportunidades laborales en redes sociales, ¿no? Y hablo también de los operarios que se han tenido que reinventar y aperturarse a incluso tener estas múltiples versiones de smartphones a mayor o menor grado, pero que les han permitido poder utilizar algunas redes sociales que ya vamos a hablar más adelante, con postulaciones orgánicas y patrocinadas, ¿no? Por un lado, las orgánicas, hablando un poco de aquellas publicaciones de calidad que nos permiten tener seguidores, ¿no? En estas redes sociales y cautivar a esas comunidades, ¿no? Y por otro lado, estos patrocinios que de alguna forma son lo que llamamos promociones pagadas, ¿no? Donde hay algunos algoritmos que nos permiten pues relevar ciertos contenidos promocionados, ¿no? Y creo que estos 2 puntos se tienen que cuidar mucho justo para esta gente que está, el talento que está buscando oportunidades laborales. Y por otro lado, el 92% de las empresas está utilizando redes sociales profesionales como herramientas de atracción de candidatos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues es importante que prácticamente en todo sentido las compañías consideren, como decíamos y como comentaba Gabriela, este employer branding que es fundamental para que de alguna manera podamos tener algunos beneficios como empleador. Si nos podemos ir a un siguiente slide, algunos de los tips que tenemos como empleadores que les podemos dar para atraer empleados potenciales online es generar, como decíamos, contenido de mucho valor, ¿no? A veces hemos visto que las compañías tienen career website o páginas web donde vienen todas sus publicaciones vacantes, pero de pronto no se aterriza quizá una estrategia de marketing digital donde podamos tener detalles específicos de la posición, ¿no? Es decir, un tour virtual para estas empresas startup que de pronto muestren un tour virtual de cómo van a ser sus instalaciones o si ya las tienen implementadas, o incluso a las empresas ya mucho más estables donde tienen, digamos, ubicadas sus oficinas, que eso también es un atractivo para los candidatos, incluso, por supuesto, la propuesta de valor de compañía, todo lo que está haciendo en la cuestión social, pero también como tal la parte no necesariamente salario y compensación, sino también este salario de alguna manera que les permita con beneficios adicionales, tener cautivados a estos candidatos, ¿no? Este salario no monetario. Por otro lado, los videos testimoniales, ¿no? Qué mejor que ver a alguien que ya está trabajando en la compañía, que comparte su experiencia, ¿no? A cualquier nivel es muy interesante poder compartirlo. Por otro lado, decíamos, además, las campañas de comunicación, que obviamente son importantes para dirigir esos contenidos incluso en nuestro caso hemos tenido programación por horarios, dependiendo del tipo de perfil. Sabemos en qué horarios está más disponible y entonces ahí puede ser un poco de envío de información directa, dirigida, para que ellos puedan ver este contenido y obviamente tener un mayor pipeline o un pool de más número de candidatos, ¿no? Y considerando que el 75% de los candidatos son pasivos, es decir, no buscan genuinamente un trabajo, sino más bien nosotros tenemos esa responsabilidad de buscarlos, qué mejor que utilizar las redes sociales, lo cual nos permite acercarnos con ellos en comunidades o grupos del sector. Y ya hablamos de LinkedIn, que obviamente mi colega Gabriela ya les platicó un poco, es una excelente plataforma. También tenemos Facebook, que cada vez más también, como digo, a posiciones incluso blue collar, posiciones operativas se han sumado a estas redes sociales para la búsqueda de empleo, pero también tenemos otros grupos muy de nicho, ¿no? Muy de nicho, por ejemplo, en redes o infraestructura, tecnología, como son Reddit, como son
meetup, son grupos específicos y bueno, adicional a todo el set de herramientas de búsqueda como blogs, como nuestro career website, nuestra propia base de datos en Randstad. Y bueno, si nos vamos al siguiente slide, ¿cómo se benefician las empresas al hacerlo? ¿No? Hay múltiples beneficios y los podemos ver. Si tenemos una estrategia de marketing digital, por supuesto que la marca es interesante, ¿no? El hecho de que los candidatos estén, antes de buscar siquiera una oportunidad laboral o si tienen una oferta en la mano, lo que hacen es primero ver quién es la compañía, ¿no? Obviamente, cuál es la reputación e identidad digital que se tiene, y obviamente también como medio de contacto para el reclutamiento, ¿no? Este es una herramienta para el empleador, para cualquier empleador es una herramienta muy útil. Y por supuesto, el que podamos tener con un acercamiento, generamos un contacto directo con nuestros candidatos y entendemos los motivadores, ¿no? Los motivadores respecto a cómo estamos con respecto a la competencia, que no necesariamente la competencia es aquellas empresas que hacen lo mismo que nosotros. La competencia también en términos de oportunidades laborales son aquellas compañías que tienen el mismo perfil, pero que de alguna manera buscan ciertas competencias igual que las que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces, también mayor fidelización de los trabajadores. Obviamente, si hay una presencia, si hay una comunicación, obviamente eso acerca tanto a empleados como a nuevo talento que se quiera sumar a nuestras filas, ¿no? Y si nos vamos a un siguiente slide, hablamos del employer branding, que fortaleciéndolo, ¿cómo lo podemos fortalecer como empresa? Teniendo embajadores de la marca, gente que esté convencida, que esté además clara de por qué trabajar en la compañía, ¿no? Y adicional compartir estas experiencias y por supuesto tener cierta, diría yo, estructura, ¿no? El que tengamos un perfil personal similar, ¿no? Que haya cierta estandarización de la gente que está como embajador de la marca, que se cuide también cómo están creciendo también sus contactos, que haya una masividad también en las redes sociales y compartiendo, por supuesto, información de la compañía, por supuesto, impulsar las oportunidades que se puedan tener de forma laboral y, por otro lado, promover el tráfico a través de nuestro career website, ¿no? Siempre hacer un link entre todas las publicaciones, redirigirlas a nuestro career website, que bueno, obviamente eso robustece de una forma importante todo lo que estamos publicando y obviamente genera un mayor tráfico, mayor interés y obviamente tenemos un mayor exposure en el mercado, ¿no? Y por otro lado, dar respuesta inmediata a preguntas, ¿no? No podemos descuidar al talento, a la gente que se acerca, nos pregunta y obviamente contestar de forma lo más inmediato posible, al menos 2 veces por semana, sería como lo mínimo indispensable. Y si nos vamos al siguiente slide, podemos platicar también de la percepción de los candidatos al ver este tipo de publicaciones, cómo reaccionan ante esto. El 62% de los candidatos se informa primero sobre las empresas en redes sociales, ya lo comentaba hace un momento, ¿no? No solo es entender quién es la compañía, cuáles son sus valores. He platicado con candidatos que me dicen, no, bueno, es que yo me metí a una red social, LinkedIn, por ejemplo, y vi quién es el director general, ¿no? ¿Qué tanto tiene en su haber el tema de filantropía, qué tanto tiene actividades de responsabilidad social, y cuando yo ya voy a la entrevista, además ya sé perfectamente con quién voy a llegar. Ellos se están preparando cada vez más y nosotros nos tenemos que preparar también como compañías, ¿no? El tener redes sociales también es una responsabilidad tanto del candidato como de las empresas, ¿no? Y en este caso, los candidatos saben perfectamente que la parte personal también es algo que nosotros cuidamos, pero también la parte profesional y del otro lado también, ¿no? O sea, ellos también ven quién es la persona detrás del liderazgo de una compañía y también ven qué está haciendo la compañía, ¿no? En cuestión de
de estos adicionales, ¿no? No solo la parte de compensación como tal. Y por otro lado, el hecho de que las compañías realmente le den ese peso a toda la parte de employer branding, sobre todo para posicionarse en el mercado y también para que en un momento dado, si no están listos, a lo mejor pueden hacer una primera etapa, ¿no? En donde puedan, obviamente, acercándose a los profesionales de marketing, de comunicación, en cuestión de esta parte de presencia. Creo que es interesante que se consideren, ¿no? Y eso les va a ayudar muchísimo y nos ayuda mucho a retener, no solo a atraer, que es importante, pero hay un punto importante que también es cómo retener, ¿no? Si nos vamos al siguiente slide, hablamos de los beneficios que brindan las redes desde la perspectiva de los reclutadores. Y en este sentido, por supuesto, este tema dentro de la perspectiva de reclutadores implica eficiencias, ¿no? Si nosotros tenemos un buen posteo, es decir, nuestras postulaciones son de calidad, lo que estamos presentando en redes sociales, si el target es bilingüe, hagámoslo en inglés, con un inglés mucho más profesional para los niveles, dependiendo de la segmentación de candidatos que estemos buscando. Pero también esto nos va a permitir generar eficiencias que se traducen en ahorros, por supuesto, de tiempos y de costos, ¿no? Que adicional se genera, hay un impacto directo en nuestro tiempo de cobertura o time to fill, y tiene que ver con, también nosotros en Randstad utilizamos herramientas de screening automatizado que nos permiten preseleccionar candidatos con ciertos cuestionarios a primero o segundo nivel para en un momento dado ya poder llegar con candidatos con, digamos, previamente filtrados y poder ser más eficientes. Entonces, si nosotros hacemos una buena labor desde las redes sociales, esto va a impactar directamente en nuestros KPIs o niveles de servicio que tengamos internos o con nuestros clientes. La efectividad depende también de usar el canal adecuado. No podemos usar los mismos canales para distintas audiencias, ¿no? Cada una, obviamente, es escuchada de forma diferente por parte de los candidatos, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos y, obviamente, poder brindar siempre respuesta, pero además también información de mucha calidad, ¿no? Conocer a los candidatos de forma profesional y personal, obviamente es algo que los reclutadores valoran mucho, porque también entienden estos motivadores. ¿Por qué moverme a Querétaro? ¿Por qué moverme a Monterrey? ¿Por qué moverme por qué puede ser que haya una resistencia a moverme a ciertas zonas del norte? Entender esos motivadores y obviamente hacer el fit con la posición y buscarles unas oportunidades que hagan fit con ellos, ¿no? Que haya un match o una sincronía con ellos. Y obviamente un acceso a mayor volumen de candidatos, tanto locales y ahora pues con este tema también remoto, pues globales, ¿no? También el acercamiento a otro tipo de candidatos en otras latitudes, en otros usos horarios. Y bueno, pues parte de los beneficios y de la información que yo les quiero compartir, ojalá sea de mucha utilidad para ustedes. Y bueno, pues les cedo la palabra a Mayerlin y buena tarde, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Adela. Realmente con muchos tips, muchas ideas que nos llevamos de tu plática. Yo confío en que a nuestros clientes estas ideas las lleve a dar el segundo paso, quizá a muchos de ellos que no tenían contemplado como parte de su estrategia ya estar moviéndose justo en el mundo de las redes sociales. Como bien dices, el papel que hoy como reclutadores debemos de tener día a día, más allá del exposure, que ya estamos más expuestos totalmente como empresas, como personas mismas dentro de cada una de las organizaciones a las que pertenecemos, es cambiar el mindset, la manera de cómo teníamos antes nuestros procesos y el reto tan grande que bien todo el talento fuera lo tiene a nosotros que los estamos buscando. Ya antes se decía mucho, ¿no? Busco contadores hasta debajo de las piedras y hoy ya no. O sea, hoy realmente tenemos este reto
que mencionas de estar con la tecnología de punta, con estos smartphones o herramientas que nos van a permitir estar en contacto con ellos, y ellos ya lo están haciendo, los candidatos, todos los que buscan empleo desde niveles muy operativos, como lo mencionaba, de hasta grandes ejecutivos. Nosotros todavía dentro del área de recursos humanos tenemos ese reto más grande. Muchas gracias por todos los comentarios de tu ponencia, Ade. Gabriela, voy a abrir el micrófono para nuestros participantes. Todas las preguntas importantísimas, por favor, es el momento. Si quieren, ya sea por micrófono o bien escribirlo en el chat para ir haciendo las recomendaciones directamente a Gabriela o Adela para que les puedan contestar. Adelante. ¿Algún comentario, pregunta? Es importante también si ahorita no tienen alguna pregunta inmediata, también nos la pueden hacer llegar por correo electrónico a comunicación@randstad.com.mx, donde también les haremos llegar las preguntas o comentarios a Gabriela y Adela, y con mucho gusto les hacemos llegar sus respuestas. ¿Alguien que quiera participar? Sí, muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Romero. Yo ¿Qué tal, Eduardo? quisiera preguntar, en cuestión de redes sociales como Facebook, como LinkedIn, en opinión de Adela, ¿cuál es la mejor para perfiles administrativos hacia facturas, gerencias? Muchas gracias por tu pregunta, Eduardo. Efectivamente, en posiciones administrativas yo te puedo decir que LinkedIn tiene una participación interesante en posiciones un poquito más especializadas o gerenciales o directivas. Por supuesto, es líder en el mercado. Sin embargo, también yo recomiendo a través de redes sociales, en cuestión de Facebook, en algunas comunidades en particulares, hay algunos grupos que están orientados justo a estos nichos contables, administrativos, que pueden ser de utilidad, pero definitivamente mi primera opción sería LinkedIn como una herramienta para posiciones administrativas. Y bueno, si a eso le sumas algunos portales de empleo que son también importantes en el mercado, puedes sumar portales de empleo, puedes sumar algunas comunidades. El propio LinkedIn incluso tiene grupos muy especializados para posiciones financieras de nicho, entonces también sumarte a eso, algunos blogs incluso que puedan ser muy de nicho para estos sectores, también es interesante, pero hablando de redes sociales, si contesté a tu pregunta, la prioridad sí sería con LinkedIn. Adela, gracias por tu respuesta. Otra vez, en el caso de LinkedIn, es más fácil la captación de candidatos cuando tú haces el pago de la cuenta o a través de una cuenta gratuita, que creo que muchos manejamos cuentas gratuitas de esta plataforma. Pues la gran ventaja que tienes con las versiones premium o las versiones, digamos, pagadas es el acceso casi inmediato a muchos de los candidatos, ¿no? Directamente, prácticamente contactarlos. En el caso de las versiones gratuitas, son súper útiles. De hecho, efectivamente también las puedes utilizar en cuestión de búsqueda de candidatos. O sea, ambas, obviamente, entre más bondades te da las versiones pagadas, eficientas el tiempo de búsqueda, ¿no? Pero bueno, si tú tienes una planeación en todo lo que es las contrataciones, puedes hacerlo con estas versiones. Por supuesto, tienes una limitante, y ahí, Gaby, no sé si quieras comentar respecto a LinkedIn, pero hay algunas limitantes, por supuesto, en cuestión del tiempo y también el número de búsquedas que haces. Entonces, sería recomendación, también depende del volumen que tengas en vacantes. Sí, les comento que en verdad que el acceso como miembro, como persona, no es una función de la herramienta, ¿sí? Entonces, hay también los accesos premium,
que las personas utilizan para ampliar su propio network profesional, pero por la parte de reclutamiento, nosotros no recomendamos estos porque son muy limitados, ¿sí? No solamente porque no tienen funciones de filtros para búsquedas y también no tienen las funcionalidades para manejar proyectos, para enviar correos de forma masificada, no hay colaboración entre las personas que trabajan juntas con la herramienta, o sea, tenemos una herramienta de reclutamiento, no voy a seguir hablando del producto, que no es la idea aquí, pero nosotros no recomendamos el premium, que es una función, un upgrade para una persona, y no es para una empresa o para un reclutador, ¿sí? Entonces recomendamos las herramientas específicas como Recruiter, sea el Recruiter Professional o entonces la versión online, que también tiene sus limitaciones, pero después que conoces a las herramientas de reclutamiento, es posible identificar las grandes diferencias de funcionalidades y facilidades que la herramienta te brinda. Entonces, el premium solamente para personas ampliar en tu network y hacer comunicación, pero no para hacer el reclutamiento. Es posible empezar conversaciones, pero no tienen las funcionalidades ideales. ¿Sí? Muchas gracias, Adela y Gaby. Buen día. Buen día. Muchas gracias, Eduardo, por tu pregunta y tu participación. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta, comentario? Bueno, si no hay más preguntas, les quiero agradecer muchísimo su tiempo. Muchas gracias, Gabriela, por tu participación. Muchas gracias, Adela. Muchas gracias a todos. Gracias. Les recuerdo que en caso de que quieran tener alguna duda posterior a esto, por supuesto se pueden acercar a alguno de nuestros consultores o bien enviarnos un correo directamente a comunicacion@randstad.com.mx, donde con mucho gusto los vamos a atender y a despejar cualquier duda. Les agradecemos su participación el día de hoy. Esperemos que el webinar realmente contribuya a su organización. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Que tengan buen día. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.